Pues bien, hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva cápsula de fe de la Parroquia de la Ascensión del Señor. Día de hoy, 10 de febrero del año 2026, en el que vamos a tener un tema muy importante. Hoy vamos a estudiar en esta cápsula y en la siguiente, vamos a hablar de esta magnífica oración, la oración más grande, más sublime de toda la historia, de todos los tiempos, que es el Padre Nuestro. Tal vez sea la oración más rezada, pero la oración tal vez menos comprendida. ¿Sí? Vamos hoy a detenernos un poquito en todos estos profundos significados que tiene nuestra oración. Bueno, vamos a abrir nuestra presentación el día de hoy. Eh, a ver. Bueno, pues aquí está la la cápsula, la primera parte de esta cápsula de fe acerca del Padre Nuestro. La vamos a ir estudiando primero una introducción y luego vamos a ir palabra por palabra, frase por frase, desmenuzando esta oración. ¿Va? Primero, pues bueno, el Padre Nuestro, como decíamos, es la oración más conocida, pero la menos comprendida que hay. Millones de personas, y ojo, no necesariamente cristianas, se la saben de memoria. Y muy posiblemente la han repetido en algún momento de preocupación, en algún momento de angustia. Yo creo que todos lo hemos hecho así. Pero, ¿cuántos se detienen a reflexionar? ¿Cuántos se preguntan el significado de sus palabras y de sus peticiones? ¿Sabemos lo que le estamos pidiendo a Dios en esta oración? ¿Cuántos conocen su verdadero sentido del Padre Nuestro? Vale la pena hacer un alto entonces y retomar con calma esta oración para desmenuzarla sabrosamente y comenzar a vislumbrar su riqueza. El Evangelio nos ha dejado dos versiones del Padre Nuestro. La de Mateo, que es la más larga y la que más se conoce y se reza, y la de San Lucas. ¿A qué se deben estas dos versiones? A que ambos evangelistas se dirigieron a públicos distintos y tuvieron distintos objetivos al registrarla, al mostrarla. Cuando Jesús nos invita a decir Padre Nuestro, en realidad nos invita a vivirlo, no solo a decirlo. Jesús es siempre nos ha invitado a la acción, no solo a la palabra. No a convertirlo en una fórmula mágica que se dice en casos de apuración. Se invita a vivirlo, no a convertirlo en una fórmula mágica que se dice en casos de oración, no para convertirlo en rezo de estampita, un rezo mecánico, repetitivo, no para cumplir mandas o penitencias, ¿sí? No para hacer que los niños se lo aprendan de memoria, ¿sí? Con el Padre Nuestro, Jesús quería enseñarnos una sola cosa, la esencial. El Padre Nuestro dice quién es Dios, quién soy yo y cómo debe ser el mundo. Eso es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo con esta oración. Con el Padre Nuestro, Jesús responde a la solicitud de sus discípulos de enséñanos a orar, es decir, enséñanos a relacionarnos con Dios. Recuerdan, hermanos, que el Evangelio nos muestra a Jesús en muchas ocasiones que incluso pasaba toda la noche en el monte orando con Dios. Para él era una forma de vida, no era una cosa que él hacía solo cuando lo necesitaba o solo en ciertas ocasiones, ¿no? La oración era parte de su vida, una parte importante de su ser. Entonces los discípulos le pedían, enséñanos a orar, y él, ¿sí?, nos enseñó esta oración. Él hace eso exactamente. Nos descubre una manera de orar que rompe todo protocolo y distancia.
y termina con el mito de un Dios lejano e indiferente. Un mito que podríamos pensar que es un mito antiguo, un mito de la antigüedad, pero hoy, hermano, seguimos a veces considerando a Dios una persona lejana e indiferente. Y Él nos enseña que no es así. De eso se trata el Padre Nuestro. Y en cada una de sus partes, Jesús va enunciando con extraordinaria pedagogía los puntos fundamentales que nos revelan quiénes somos cristianos, cuál es nuestro objetivo, nuestro compromiso y en dónde debemos poner nuestra confianza. Es una guía para la vida, el Padre Nuestro. Es una provocación a vivir, no a repetir, no a estar bla, 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 no. Es una provocación para que la vivas. Es una propuesta para hacer y hacer, no solo para decir. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo siempre nos invitaba a la acción. Decía, quiero más misericordia, menos oraciones, menos palabras, más acción. Decir el Padre Nuestro solo tiene sentido cuando se ha escudriñado su significado, cuando se ha hecho propia cada una de sus peticiones, cuando ya la llevas dentro de ti, cuando es parte de tu vida, cada una de esas peticiones que haces en el Padre Nuestro, cuando se ha asumido el compromiso que implica. Vamos a ver en estas cápsulas cómo rezar el Padre Nuestro no solo pides a Dios, sino te comprometes con Dios. Solo si las palabras hacen eco en ti, porque te reflejan, ¿sí? Solo si verbalizan tu más hondo sentir. Es posible, como se dice al introducir esta oración en la misa, atreverse a decir el Padre Nuestro. Recuerden que cuando en la misa el Padre nos invita a orar, lo dice, y nos atrevemos a decir. ¿Sí? Esto es, hay que estar muy conscientes de qué estamos diciendo y a qué nos estamos comprometiendo con esta oración. Por lo tanto, hermanos, basta de ser repetidores inconscientes, de estar rezando solo de memoria y de manera repetitiva la oración del Padre Nuestro. Vamos a meternos en ella, vamos a ver qué significa y vamos a hacerla parte de nuestra vida. La primera palabra, hermanos, que viene en la oración del Padre Nuestro es Padre. ¿Sí? Una palabra pues pareciera muy simple y de tanto que le hemos dicho ya quizá no hemos reflexionado por qué Jesús, en vez de pedirnos, enseñarnos que nos dirijamos a Dios diciéndole Dios mío, ¿por qué nos enseña que le digamos Padre? ¿Qué cambio, no? Jesús abre su enseñanza de manera totalmente inesperada. Jesús nos invita a dirigirnos a Dios llamándolo Padre. Y esto implica una fuerte sacudida a nuestra manera de ver a Dios. Pensemos también en el momento en que Jesús estaba enseñando esto, la imagen de Dios era una imagen de un Dios lejano, de un Dios fuerte, de un Dios así. Entonces Jesús te invita a que quites esa imagen y te acerques, que lo llames Padre. Por lo pronto, necesitamos distanciarnos de lo que esta palabra significa en nuestra vida. Esto claramente quiere decir, para ti, ¿qué es un padre? ¿Qué es ser padre? ¿Qué fue, qué es para ti tu padre? Por eso, es fundamental que ahorita pongan mucha atención a esto, hermanos, ¿sí? Es fundamental que te tomes unos pocos minutos para que hagas el siguiente ejercicio. Pon atención y este ejercicio, cuando lo vayas a hacer, hazlo a solas, en tu cuarto, en un momento en que ya nadie te interrumpa, cuando ya todo esté tranquilo, todo esté en paz y puedas dedicarle unos momentos a hacer este ejercicio que se propone aquí. Este ejercicio tiene como intención sanar tu imagen de padre. ¿Qué imagen tienes del padre? ¿De qué es ser padre? Primeramente, toma papel y lápiz y anota cuáles son las cualidades que a tu juicio
debe tener un padre para ser perfecto. No pienses en el tuyo, no pienses en el papá de otras personas, no. Para ti un padre, ¿qué cualidades debe tener para que un padre sea perfecto? Lo que tú anhelas, el padre que tú anhelabas, ese padre de fantasía perfecto que idealizas. Escríbelo, ¿sí? Pon todos los detalles que se te ocurran, tómate tu tiempo, piénsalo, anótalo, ¿sí? Cuando termines, ¿sí? Dale la vuelta a la hoja y anota los defectos que tiene tu padre terreno o la persona que representó la figura paterna en tu vida. No importa si ya falleció. Recuerda y anota esos defectos que él tiene o tuvo, ¿sí? No temas enfrentar la verdad y reconocer las fallas de tu progenitor. No estás faltando el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Es un ejercicio interior que tú haces reconocer los defectos que tuvo tu padre, no como persona, sino como padre. Es necesario sacarlos a la luz, no para hablar mal de tu padre, sino para descubrir qué defectos o maneras de ser de tu papá te afectaron o afectan en ti tu concepción de lo que es ser padre. ¿Sí? Sí, por ejemplo, tuviste o tienes un papá que se enoja y te deja de hablar, inconscientemente le achacas a Dios Padre esa característica. Y cuando pecas, tal vez te alejes de él porque crees que está molesto contigo y no te quiere ni ver. Tienes ya ese reflejo, ¿sí? Me confronté con mi papá, hice algo indebido, mi papá no me va a hablar, pues te alejas de él, ¿va? Bueno, es una posibilidad también. Si tuviste o tienes un papá que no te sabe escuchar, es muy posible que sin darte cuenta pienses que tu Padre Celestial tampoco te hace caso. Si tu padre eso fue un padre ausente, esos padres callados, etcétera, igual ese reflejo se lo trasladas a Dios y piensas que Él tampoco te va a hacer caso. En el caso grave, si tu papá te abandonó, probablemente creas que Dios creó al mundo y se desentendió. Y por tanto, te cueste trabajo sentirlo cercano, creer que se preocupa por ti. Quizá para ti el ser padre es algo lejano, no es algo o alguien cercano. Bien, y así sucesivamente puedes estar teniendo diferentes concepciones, no necesariamente acertadas de tu padre, sino salen de tu propia experiencia, de tu propia vivencia. ¿Va? Por eso, escribe sin pena, haz una lista y cuando la termines, esa lista, ponte en oración y pon tu lista en las manos de Jesús. ¿Sí? Finalmente es una lista que no vas a compartir con nadie, ni siquiera con hermanos o hermanas, ¿sí? Porque es tu visión íntima, privada, personal de tu Padre. Pídele a Jesús que te ayude a sanar las heridas que esos defectos de tu papá pudieron haberte causado, que te ayude a perdonarlo y a reconocer que esas conductas solo le pertenecían o le pertenecen a él, a tu padre, y que Dios no participa de ellas. Son defectos que son de tu padre. ¿Por qué? Porque es una persona, es un ser humano. Tiene virtudes y tiene defectos, pero esos defectos que él tiene no son de Dios. Dios no tiene esos defectos, ¿sí? Pídele a Jesús que te ayude a descubrir la paternidad de Dios, que todo es amor. En Dios todo es amor, ¿no? Después, ya hiciste esto, voltea tu hoja y anota las cualidades, ¿sí? Reléela más bien, las cualidades que debe tener el Padre perfecto. Pídele a Jesús que te ayude a descubrir cómo Dios las tiene todas y aún más y mejores todavía. Ese Padre perfecto que tú anhelas, ¿sí? Es Dios, existe, es Dios, tu Padre. Y pídele a Jesús que te ayude a descubrirlo y que te ayude a sanar en ti los defectos que viviste de tu padre. Porque sin duda todos tenemos defectos y sin duda los padres de todos hemos tenido defectos, aunque no quisiéramos, ¿verdad? Pero los tenemos, ¿verdad? Bien,
tómate tu tiempo en esto. Es importante que lo hagas antes de proseguir, para que nada te estorbe y para descubrir y disfrutar que Dios es Padre, tu Padre. Él es tu Padre. Trata con este ejercicio de sanar esa imagen de Dios y de que tengas enfocado qué debe tener un padre para ser perfecto y que descubras que ese padre perfecto existe y que es Dios y que cuando reces y digas el Padre Nuestro y digas Padre, lo estés diciendo con toda la intensidad, con toda la amplitud, con todo el amor, ¿sí? Que un padre tiene por su hijo y que un hijo, hija tiene por su padre, ¿sí? Nuestro Padre, ¿sí? Porque ahí viene, ¿sí? Lo siguiente, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se referían a Dios como Señor, Rey, Altísimo, etcétera. Muy pocas veces lo llamaron Padre, pero Jesús cambió eso, ¿sí? Nos dice el Papa San Juan Pablo II. Para Jesús, Dios no es solamente el Padre de Israel, el Padre de los hombres, sino el Padre suyo, el Padre mío. Es el Padre de todos nosotros. Reflexionemos. ¿Por qué Jesús, al introducirnos en la oración, nos pide que nos dirijamos a Dios como Padre? Jesús nos revela a Dios como Padre para que hagamos simultáneamente un doble descubrimiento. ¿Quién y cómo es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y cómo estamos llamados a ser? Jesús nos pide que lo primero que hagamos sea dirigirnos a Dios como Padre, para que lo primero sea ubicarlo no como Dios todopoderoso y lejano, sino como un Padre cercano y amoroso. Jesús quiere que en la oración nos sintamos en familia. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es ser padre? Ser padre es una iniciativa de amor. Ser padre es darse, es amar a alguien antes de que él nos ame, cuando todavía no te ama, cuando aún no existe. Es amar a alguien gratuitamente sin que éste haya hecho algo por nosotros. Niños del Padre, cuando nos invita a dirigirnos a Dios como Padre, utiliza el término Abba, así está escrito en la escritura, que podría traducirse como papá, papito, papaito, papi, inclusive pa. Él en varias ocasiones lo llama Abba, dice papá, papi. Se dirige él así, como un niño le habla a su padre. ¿Va? ¿Por qué lo hace Jesús? ¿Por qué hace esto? Porque cuando nos propone tratar a Dios como un niño trata a su papá, no es solo para copiar un modo de hablar, sino también y sobre todo un modo de ser, un modo de ver y concebir al Padre desde la óptica de un pequeño. Por lo tanto, ¿qué significa entonces hacerse como niños? Evidentemente no habla Jesús de que adoptemos un comportamiento berrinchudo y caprichoso, sino entablar con Dios la misma relación que tiene un niño con su padre, ¿sí? Por lo tanto, Dios tiene que significar para nosotros lo mismo que para un niño o una niña significa su papá. Para el niño, su papá lo es todo. Tu papá es tu héroe, tu todo, cuando eres niño. El niño vive intensamente el presente. Para él lo que sucedió hace un rato ya se olvidó y lo del mañana ni lo preocupa. Él vive hoy, el presente. Un niño tiene puesta su seguridad en su papá. Papá todo lo puede, papá todo lo resuelve, papá todo lo tiene, papá todo lo da. Todo. Su seguridad total está puesta en su papá. Con su papá, el niño, la niña, se siente protegido. Ahí está papá, nada puede pasar, ahí está él, ¿sí? El papá como criterio iluminador del mundo, pues él es el que te ayuda a ir descubriendo el mundo, vas de su mano, descubriendo el mundo, con él lo descubres. El niño se fía de la palabra paterna. Ustedes vean, bueno, todos nosotros somos padres, madres, tenemos a los niños. Tú ves que el papá, la mamá, le dan al niño algo de comer
El niño se lo come, sabiendo que no le van a dar nada malo, tiene esa confianza plena, se fía totalmente de la palabra de su papá. Papá es el consejero. Papá, ¿qué hago? Papá, y esto, papá, pasa al otro, y el papá es el consejero. A papá se le cuenta todo. Papá, pasó esto, a ver, mijito, mijita, dime la verdad. A papá se le cuenta todo. El niño le cuenta todo. El niño quiere darle gusto a su papá, sobre todo las niñas. Yo que tengo hijas, les puedo decir que sí, efectivamente. Las niñas quieren darle gusto a su papá. El niño quiere ser como su papá. Si su papá es ingeniero, ¿qué va a hacer cuando sea grande? Pues ingeniero. Quizás después cambia de opinión, pero el de niño quiere ser como su papá. Como vemos, la paternidad de Dios no es algo que le concierna solo a Él o solo a nosotros. Su ser padre define por completo su actitud hacia nosotros y el sabernos sus hijos entraña una respuesta, un compromiso y una responsabilidad. Si Él es nuestro padre, nosotros somos sus hijos. Él, al asumirse con nuestro Padre, asume su compromiso. Nosotros como hijos asumimos el compromiso de ser hijos de nuestro Padre. ¿Sí? Ahí ya estamos empezando a notar la gran diferencia de un Dios Padre, de un Padre nuestro, ¿verdad? A un Dios lejano, un Dios todopoderoso, altísimo. Empezamos a notar ya grandes diferencias. Nuestro padre espera mucho de nosotros, los papás esperamos mucho de los hijos, tanto esperamos que les confieso que a veces hasta los asfixiamos un poquito, pero bueno, y espera mucho de nosotros porque nos conocen bien y sabe de lo que somos capaces y nos empuja a que lo seamos. Después de todo, somos de su familia, somos sus hijos, ¿verdad? Por eso nos empuja tanto. Entonces, ese padre ya lo estamos viendo, ese Dios, Dios nuestro Padre, ¿sí? Y aquí se agrega al Padre, ya a ese Dios cercano, a Dios, Padre, la palabra nuestro. Fíjense, Jesús no dijo, oren así, Padre mío, tú como le hablas a tu papá, aún estando tus hermanos, no le dices, Padre nuestro, no, no, le dices, papi, oye, no, sí, yo le voy a decir a mi papá, ahorita le digo a mi papá, siempre lo tenemos como posesivo, mi papá, mi mamá. En este caso, Jesús se extrapola de todo eso y nos dice, Padre nuestro, y es una palabra muy impactante. Jesús nos invita a dirigirnos a Dios como Padre, pero de inmediato nos descubre que no somos hijos únicos, que tenemos hermanos que al igual que nosotros también se dirigen a ese Padre. ¿Sí? Eso nos pasaba cuando niños, ¿verdad? Resulta que llegaba papá, pero pues era el papá tuyo y de tus hermanos y de tus hermanas y lo tenías que compartir. Bueno, pues así era la cosa con Dios nuestro Señor. Así nos dice Jesús que sucede. Es Padre nuestro, el Padre de todos nosotros. Jesús nos pide que llamemos a Dios Padre nuestro y esa palabra necesariamente ya nos dirige a otros, nos dirige a otras personas fuera de nosotros mismos. Jesús nos está proponiendo una relación con Dios que rompe con nuestro arraigadísimo individualismo. Yo me comunico con Dios, Dios mi papito, mi Dios, Dios mío. No, 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 es Padre nuestro. No estamos solos en el mundo. Hay otros. Y por lo visto, no será posible desentendernos de ellos cuando nos dirijamos al Padre, porque es el Padre de todos nosotros, nuestro Padre. Nosotros tendemos a enfatizar nuestra afiliación con el Padre, pero Dios no nos deja. En la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo mayor habla con su padre del hermano que se fue, le dice, ese hijo tuyo, como dando a entender que él no tiene nada que ver con aquel. Y el padre, en cambio, le replica, ese hermano tuyo, para remitirlo a la verdadera relación que lo une al otro, aunque no le guste. ¿Cuántas veces nos hemos peleado con nuestros hermanos? Yo creo que es la persona con la que más nos peleamos, ¿verdad? Con nuestros hermanos, ¿verdad? Pero pues, aunque no nos guste, son
nuestros hermanos y compartimos a nuestros padres con ellos. ¿Sí? La plenitud del amor. Aquí viene este concepto. Hay quien cree que la plenitud se alcanza cuando ya no se necesita de nadie, cuando ya eres absolutamente independiente, pero eso es iluso, falso e imposible, porque fuimos hechos para alcanzar nuestra verdadera plenitud en el amor, al ser amados y al amar. Los psicólogos te dicen que la línea de madurez es pasar de la dependencia absoluta, un bebé depende de sus padres, incluso si no moriría, si no tuviera sus padres. Luego va avanzando hacia su independencia, pero ahí no alcanza su madurez. Su madurez, dicen los psicólogos, la alcanza cuando llega al nivel de interdependencia, de interactuar con los demás, con las demás personas. Aquí nos lo dice Dios de esa manera, que fuimos hechos para alcanzar nuestra verdadera plenitud en el amor, al ser amados y al amar. Y para ser amado y para amar necesitas a otras personas. ¿Sí? No se puede alcanzar la plenitud sin amar, porque la plenitud está en Dios y Dios es amor. Su esencia es amor. Por lo tanto, para ser plenos, hay que sabernos amados por Dios y a su vez corresponder a su amor. Sabernos amados por Dios. El amor de Dios nos llega a través de medios humanos. Un abrazo, una presencia amiga en momentos difíciles, un hombro en el cual apoyarnos, un consejo, una mano tendida, una ayuda inesperada, algo que nos llega de fuera y nos llega de otra persona. Dios se ha dado a los hombres para que se ayuden mutuamente a descubrir el amor de Dios. No hay revelaciones en solitario, no hay línea privada. Tú aprendes a descubrir a Dios en los otros y los otros aprenden a descubrir a Dios en ti. Jesús nunca nos lo muestra el Evangelio dando clases particulares. ¿Qué crees? Que agarró a fulano de tal y solo él le habló y le dijo cosas que quién sabe. No, Jesús predicaba a todos abiertamente. Nos mostró a Dios a todos, ¿sí? Y todos aprendimos de Jesús y aprendemos de los otros a descubrir a Dios, ¿sí? ¿Estás dispuesto a ponerte hoy a disposición de Dios para que a través de ti exprese su infinito amor al mundo? ¿Estás dispuesto a ser tú muestra y prueba del amor de Dios por todos sus hijos, por todos tus hermanos? Estamos llamados a sabernos y sentirnos hermanos, ante todo, para compartir y comunicarnos el amor de Dios que fluye hacia nosotros desde los demás y que nosotros debemos hacer fluir hacia los demás. El amor de Dios no es para recibirlo y guardarlo, ¿sí? Ahí egoístamente, no, es para compartirlo. Las bendiciones y el amor de Dios son para compartirse, para reflejarse. La palabra nuestro, entonces, nos invita a reconocer que el amor al Padre necesariamente tiene que pasar por el amor al hermano. Eso de que yo mi vida y me vale gorro el mundo, no. El amor al Padre, el amor que le tengas a Dios, tiene que pasar por el amor al hermano. Así como Dios se te revela a ti a través de tus hermanos, a través de ti se le va a revelar a los demás, a tus hermanos. Cristo no nos dejó un voluminoso tratado de sacrificios, ofrendas, oraciones y suspiros que deberíamos ofrecerle como prenda de nuestro amor por Él. No, Él no nos dejó rituales ni nada. Nos pidió una sola cosa, sin vueltas de hoja ni salidas por la tangente. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nos pide que hagamos algo que Él como hombre hizo. Ámense entre ustedes como yo los he amado. ¿Sí? En concreto, ¿qué es amar? ¿Qué implica? ¿Qué exige? Primero, amar en tolerancia. Los miembros de una familia aprenden a asumir las diferencias de unos con otros como fuente de riqueza y no de roce.
El Señor nos invita a amar a los que son diferentes y no solo a los que piensan, actúan y se ven igual que nosotros. Jesús salía hacia tierras paganas, hacia países no creyentes y les revelaba a Dios. Los amaba a todos, no solo al pueblo elegido. En la familia de Dios son intolerables el racismo, el clasismo, el desprecio por otros, la discriminación bajo cualquier pretexto. En el amor de Dios, en el Padre nuestro, no se valen estas conductas. ¿Sí? Reflexiona. ¿Cómo vives tú las diferencias con los otros, con tus hermanos? ¿Cómo acoges al que tiene otro color de piel? ¿Le das la paz al hermano mugroso y apestoso que se metió a la misa y se sentó junto a ti? ¿Sí? ¿Le das la paz? ¿Le das la mano? ¿Otra religión? ¿Cómo acoges a los de otra religión? ¿A los de otra manera de pensar? ¿Cómo acoges a un gay que te llega todo pintarrajeado? ¿Mm? ¿Lo acoges con amor de hermano? A los que tienen otras costumbres, otra manera de vestir, otra manera de vivir y de ganarse la vida. ¿Tiendes a prejuzgar a las personas por su aspecto o posición social? ¿Sí? ¿Usas términos peyorativos para definir a la gente? ¿Sí? No te atrevas a decir Padre Nuestro si les has cerrado tu corazón a tus hermanos. ¿Sí? No te atrevas. ¿Sí? También amar es amar en solidaridad. Los miembros de una familia se ayudan mutuamente y aprenden a compartir lo que son y lo que tienen. Aprenden a tenderse la mano y a estar allí cuando el otro lo necesita. No basta con saber lo que al otro le hace falta y lamentarnos de su suerte o encomendárnoslo a Dios y quedarnos cruzados de brazos. Hay que actuar en la medida de nuestras posibilidades. Un hermano, no un hermano de sangre, un hermano, ¿sí? Tiene algún problema, tienes que actuar. Nosotros ir, ay, pobrecito, sí, vamos a hacer mucha oración por él, que Dios lo ayude. No, ayúdalo. En la medida que puedas, tampoco el Señor te exige más. En la medida que tú puedas de los talentos que te dio, acuérdense que al que le dio 5 talentos, le pidió 5 talentos, no le pidió más. Eso es lo que está pidiendo para contigo, que actúes en la medida de tus posibilidades. Aceptar a Dios como Padre y a los demás como hermanos exige una respuesta palpable, concreta. Y esa respuesta está en las obras, en lo que hacemos por los otros, no en lo que decimos, no en toda la parafernalia a la que somos muy buenos. ¿Va? Dios no nos ha dado capacidades y dones maravillosos, pero no para usarlos en nuestro propio beneficio, sino sobre todo en beneficio de los demás. Aquí nos podemos remitir a la parábola de los talentos. Dios te ha dado talentos, capacidades, carismas, de eso platicábamos en la mañana unas amistades, ¿va? Que esos talentos Dios te los dio para que los pongas en acción en beneficio de los demás, no solo en tu beneficio. Te va a llegar el beneficio, de todos modos, pero primero tienes que hacerlo para los demás. Dios nos ha nombrado administradores de todo lo que somos y tenemos, no dueños. Todo lo que tienes, que dices, no, es que yo me lo he ganado con mi esfuerzo, sí es cierto, te lo has ganado con tu esfuerzo y es muy legítimo. Si lo que tienes es fruto de un trabajo honrado, es fruto de un esfuerzo, de un talento, etcétera, es legítimo y Dios quiere que lo tengas y lo disfrutes, eso no es nada malo, pero solamente eres administrador de eso, no eres el dueño. Dios te lo da, ¿para qué? Para que lo uses en beneficio de los demás. Dice la doctrina social de la iglesia un principio muy importante. Dice, toda fortuna tiene una hipoteca social. Ahí se las dejo. Y en ese sentido, estamos llamados a dar, a ejercer nuestras cualidades, nuestra capacidad de comprender, de consolar, de perdonar, de aconsejar, de confiar.
de infundir ánimo, alegría, esperanza y amor en otros. Alguno de estos talentos o varios de estas cualidades que están aquí nombradas, seguramente las tienes. Úsalas para otros, para comprender al hermano, para consolarlo, para perdonarlo. ¿Se imaginan un mundo? ¿Cómo sería nuestro mundo si existiera tantito más de perdón? Un poquitito más de perdón. ¿Cómo sería nuestra vida si nos atreviéramos a perdonar? Si nos atreviéramos a pedir perdón. Imagínate tu vida, ¿verdad? Reflexiona. ¿Conoces cuáles son tus dones y capacidades? Mal los vamos a poder usar, hermanos, si no los conocemos. ¿De qué manera los usas en beneficio de los demás? ¿Ok? Ya sabes cuáles son tus dones. ¿Los usas en beneficio de los demás? ¿Has pensado que no es casualidad que hayas nacido justo en esa familia? ¿Que no es casualidad que conozcas a determinadas personas? ¿Que trabajes o vivas en ese particular ambiente donde estás? ¿Que te enteres de ciertas cosas? El Señor espera que des mucho fruto en tu situación concreta de vida. Para eso te ha puesto ahí y te ha dotado a manos llenas de las cualidades necesarias para la misión que te encomienda. A los ojos de Dios, lo único que verdaderamente vale la pena es lo que hacemos por los demás. Si lo piensas, verás que las personas más importantes en tu historia personal han sido aquellos que a lo largo de tu existencia, de forma anónima y cotidiana, te han dado algo de sí mismas. Las personas que te han dado atención, te han dado cariño, te han dado consuelo, te han dado consejo, te han dado confianza, te han dado ayuda. Esas son las personas más importantes de tu vida. Reflexiónalo, ¿sí? Ellos han hecho una diferencia en tu vida y tú estás llamado a hacer una diferencia en la vida de los demás. Piensas, luego cuando platicamos con los amigos, no, hombre, yo aprendí en mi trabajo y cómo me ayudó Perengano, un jefe que tuve, bla, 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 etcétera. Bueno, él está actuando así. Él ve al Padre como el Padre nuestro, no al Padre mío, ¿va? Así tienes que ser tú en la vida de alguien más, ¿va? La siguiente frase, hermanos, como ven hasta ahora nada más el decir Padre Nuestro, ya nos implicó todo esto que vimos y mucho más, pero esto es lo central, lo esencial de lo que implica decir Padre Nuestro. O sea que con las dos primeras palabras ya llevamos un compromiso, una profundidad muy grande. Lo siguiente que decimos, el Padre Nuestro, la siguiente frase es que estás en el cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo. Decir que el Padre está en el cielo, ¿qué significa? Que está aquí entre nosotros, pero también mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender o conocer. Que el Padre está en el cielo no quiere decir tanto que está en algún lugar allá que no sabemos dónde está, no, no. Que Dios es mucho más de lo que nosotros podemos comprender o conocer, que está fuera de nuestro alcance el comprenderlo, el entenderlo, que escapa a nuestros afanes de encasillarlo. Dios es más de lo que nosotros queremos hacer de Él, de encerrarlo en esquemas mentales, en frases, en pretextos o en consignas, que Dios te ayude, oh sí, Dios mío, pretextos, no, Dios no lo quiso, no fue su voluntad, o en consignas, ¿no? Etcétera. No, 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 Dios es mucho más que eso, ¿sí? Dios significa decir que nuestro Padre está en el cielo, que no podemos pronosticar ni pretender conocer de antemano sus designios, para nada, ni perdamos tiempo en eso, ¿sí? Dios no vamos a poder conocer sus designios, que ante situaciones que no comprendemos, no cabe pedirle explicaciones, hacerle reclamos, preguntarle por qué o por qué yo. La única respuesta que se le puede dar a una persona cuando preguntamos por qué yo, por qué a mí, es ¿y por qué a ti no? ¿De qué privilegios gozas para que a ti no te pasen cosas, va? Ya que nosotros no vemos más allá de nuestros límites,
pero Él mira por encima del tiempo y del espacio y conoce y permite lo que es mejor para todos. ¿Qué significa que estás en el cielo? Que está infinitamente cerca de nosotros con todo su amor paterno, pero no se deja manipular por nuestros antojos, no se presta a tratos. Ay, si me concedes esto, yo te prometo lo otro. Si me haces mi milagrito, ahora sí voy a ir a misa. No, Dios no se presta a esos tratos, ni cede a nuestros caprichos. ¿Sí? En fin, que es verdaderamente un padre, nunca un títere. ¿Sí? Dios no es un cajero automático, que metes la tarjeta y sacas y te da lo que le pide. No necesariamente. Significa que es así como vemos que el cielo es interminable. Así es también interminable su amor, su misericordia, su ternura, su capacidad de perdonar, de acoger, de confiar, de entregarse a nosotros. Hermano, ningún pecado que hayas cometido ni que puedas cometer en tu vida será más grande que la misericordia de Dios. Tu peor pecado nunca será mayor a su perdón, a su amor. ¿Sí? Que Dios no conoce la pequeñez, eso significa que está en el cielo, ni la mezquindad a la hora de dar, no, que va, que jamás le colmamos la medida y jamás agotamos su provisión de dones y de gracia. Tiene para todos y cada uno de nosotros de sobra, no te lo acabas toda la vida. Dios es pródigo, Dios es, como dice la escritura, tiene para ti una medida de harina apretujada, de harina para ti, tiene muchísimo para ti. Otra de las cosas que decimos, otra de nuestras frases en el Padre Nuestro es santificado sea tu nombre. Y he aquí que esta tal vez sea una de las frases menos comprendidas del Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre. Para comprender esta petición, porque aquí ya empezamos las peticiones. Primero hay que definir qué se entiende por santo. Bueno, vamos a santificar el nombre de Dios. Bueno, ¿qué es ser santo? El término santo viene de la palabra hebrea kuados, que significa separar. Por tanto, se entiende por santo como lo totalmente separado del mal, de lo profano, de lo mundano. Por eso Dios es santo, porque está separado del mundo, del mal, de lo profano. ¿Sí? ¿Y cómo es santo Dios? Dios es santo en su ser, en su ontología y en su hacer, en su etos. ¿Verdad? ¿Cómo podemos santificar el nombre de Dios? Estamos llamados a reconocer la santidad de Dios con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestras obras. Así es como santificamos el nombre de Dios, con pensamientos, palabras y obras nuestras. Santificarlo de pensamiento. ¿Qué es eso? Es reconocer en nuestro interior que Él es todo, la plenitud de todo, la plenitud del amor, de la misericordia, de la belleza, del gozo, del perdón, de la paz, de la verdadera felicidad, de todos sus anhelos. Él es todo. No este mundo material, no esas cosas que posees y a las que tan apegado estás. Esa joya que era de tu mamá, de tu abuelita, que tan apegado estás a ella. Sí, es de un gran valor sentimental, pero Dios lo es todo. ¿Sí? Que nada ni nadie te sacía como Él, te conoce como Él, te ama como Él y es capaz, como Él, de conducir a tu salvación, es decir, a ser verdaderamente libre. Santificar los pensamientos es creer esto. Nadie te sacía y te conoce, te ama, ¿sí? Como Dios lo hace. Que es inútil poner tu fe, tu confianza, tu esperanza en cosas o personas que tarde o temprano te fallarán, te dejarán insatisfecho, te dejarán vacío. ¿Sí? No pongas tu fe en otras personas, pon tu fe en Dios. ¿Sí? No permitir que nada ni nadie ocupe un lugar más importante que Él en tu mente o en tu corazón. Esto es difícil,
tenemos muchos apegos a personas, a cosas, ¿sí? Y no permitir que nada ni nadie ocupe un lugar más importante que Dios en tu mente o en tu corazón, no es fácil. No hacerte ídolos, no tener apegos por personas, no tener apegos por cosas, no permitir que nada ni nadie gobierne o influya en tu vida por encima de Dios. No es solo decirle, sino dejarlo ser tu Dios. Hay una oración hermosa que me regaló una hermana donde el Señor dice, déjame ser tu Dios y actuar en libertad. Es una oración hermosa que viene mucho a esto. Amar a Dios de pensamiento significa santificar a Dios de pensamiento, que es pensar bien de los demás, porque Él habla en cada hermano que se cruza en nuestro camino. Hablar es muy difícil que no hablemos de los demás, porque así somos, ¿verdad? Bueno, pues vamos entonces a hablar bien de cada hermano, vamos a pensar bien de cada hermano, porque Dios también lo ama a Él, tanto como a ti. Ahora, ¿qué es santificarlo de palabra? Es hablar con Él para alabarlo, decirle, bendito y alabado seas, Señor, para reconocer los dones que derrama en tu vida y agradecérselos. Reconoce lo que tienes, no caigamos en la falsa humildad de decir, no, yo no soy nadie, yo soy el peor de todos. No, porque estás desconociendo entonces los dones que Dios te ha dado. Entonces, reconócelos, agradéceselos. Es decirle al Señor que te das cuenta de que está ahí a tu lado, amándote y sosteniéndote en cada instante de tu vida. Díselo. Tú como padre, como madre, que eres, ¿qué tal te gusta que venga tu hijo y te diga, siempre has estado ahí conmigo, mamá? Gracias, te amo, mamá, papá. ¿Qué tal se siente? Que venga un hijo y te diga eso. Bueno, así siente Dios cuando se lo dices tú. Él también quiere que se lo digas. ¿Sí? Es santificarlo de palabra, no banalizar su nombre, no usarlo para todo mencionamos a Dios, para todo sacamos a Dios, no banalicemos su nombre, es no blasfemar, no estar diciendo tonterías nada más porque están de moda, porque nos sentimos muy cultos o muy inteligentes o muy progresistas, no, es no blasfemar, es no atreverse a usar su nombre para justificar decisiones nada justificables. Bueno, mire, en conciencia, ¿verdad? Diosito, ¿verdad? En el nombre de Dios, llevé a mi hija a abortar porque pues no era bueno que tuviera un hijo a esa edad. O sea, en el nombre de Dios dije, Dios mío, perdóname, pero no uses a Dios para justificar tus errores, tus decisiones impropias. Hay quien cita pasajes de la Biblia fuera de contexto para justificar sus prejuicios, injusticias, mentiras, vilezas. No, aquí hay un principio muy importante. Muchos de ustedes son estudiantes de la Biblia, estudian la Biblia. Ningún pasaje, ningún texto bíblico puede ser interpretado fuera del contexto de la Biblia. No puedes tomar un pedacito, aislarlo e interpretarlo fuera del contexto. No, no, hay que interpretarlo dentro del contexto de toda la Biblia. ¿Sí? Entonces no los tomemos trozos de la Sagrada Escritura para justificar, para argumentar cosas. ¿Sí? Es hablar de Él a los demás, es decirles cómo has descubierto su amor por ti, cómo has experimentado su amor en la vida y lo que eso ha significado, lo que ha transformado en ti. Reflexionemos, hermanos, ¿le hablamos de Dios a los demás? ¿Le hablamos a los demás de que los martes nos metemos una cápsula de fe porque nos gusta ver hablar de Dios? ¿Les platicas que vas a misa? ¿Les platicas que crees en Dios? ¿O eres como muchos somos? Te da pena, te da pena decir que eres creyente. Reflexionemos. Hacerles ver a los demás que de Dios viene tu fuerza, tu paciencia, tu capacidad de amar, de perdonar, de acoger. Como dijo San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. O somos de las personas que dicen, no, yo me basto a mí mismo, yo creo en mí mismo, yo soy mi fuerza, yo todo esto que he logrado ha sido mi mérito. Así, no,
De Dios viene tu fuerza, tu paciencia, tu capacidad de amar. Díselo al Señor. ¿Sí? Santificarlo de obra. Aquí viene otra partecita difícil, ¿verdad? De nada sirven los pensamientos y las palabras si no están respaldadas por obras. Estas son el mejor testimonio. Santificarlo de obra es aceptar y practicar su justicia, su misericordia, su mandato de perdonar y amar sin límites, su mandato de perdonar, ¿sí? Todos esos agravios que guardas en tu alma, en tu corazón, ¿eres capaz de perdonarlo? ¿O los tienes ahí guardados, los tienes ahí coleccionados? ¿Va? ¿No? De amar sin límites, como decía la Santa Madre Teresa de Calcuta, amar hasta que duela. ¿Eres capaz de decir, este cafecito que me voy a echar hoy con mis amigotas, ¿verdad? Con mis amigotes, no lo voy a hacer y el dinero que me iba a gastar se lo voy a dar a este pobre? Y no es un gran sacrificio. ¿Somos capaces de hacer eso? Santificarlo de obra es hacer algo bueno por esa persona a la que te ha costado trabajo acoger, comprender, tolerar, creer, perdonar, querer. O cuando ayudas a alguien que está en un momento difícil, a esa persona que te cae gordísima, pero ni modo, está en tu trabajo, está en tu iglesia, está en tu escuela y te lo tienes que chutar. ¿Lo acoges? ¿Haces algo bueno por él? ¿Oras por él? ¿Lo saludas? ¿Etcétera? Eso es santificar de obra al Señor. Santificarlo de obra es no vivir como un pagano que se atemoriza por todo y vive pendiente del zodiaco, de las cartas, de la lectura del café, de creer en supersticiones. Por eso ser un cristiano supersticioso es un pecado. ¿Tienes desconfianza por el futuro? Olvídate, está en manos de Dios. Tú vive tu presente y vívelo con Dios. Todo lo demás es pecaminoso, es falta de fe en Dios. Santificar el nombre del Padre es, en suma, vivir tu vida gozando, aun en medio de las dificultades y tribulaciones, de la paz y la libertad que provienen de reconocer y relacionar su santidad y tu filiación como su hijo. Es saber santificar el nombre de Dios, es que puedes estar en paz en medio de tus tribulaciones. Se oye contradictorio, ¿sí? Pero estando con Dios, eso es posible. Por hoy, hermanos, por esta cápsula, esta es la primera parte de este Padre Nuestro. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que nos revela todas estas cosas, ¿verdad? Hermanos, muchísimas gracias por su atención a todos. ¿Qué les pareció la cápsula? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Adelante, como dicen, hablen ahora o callen para siempre. ¿Sí? No, mejor hablen ahora. No, qué bello. Qué bello, sí. Esta cápsula. Esta es la mitad del Padre Nuestro, esta es la primera partecita de este Padre Nuestro que ya nos deja mucha tarea por delante para pensar, para reflexionar, para que tengamos una conciencia, aunque sea pequeña, de lo mucho que estamos diciendo cuando oramos el Padre Nuestro. ¿A qué nos estamos comprometiendo? ¿Qué significa lo que estamos diciendo? Por eso, como decía en la introducción, que dejemos de ser rezanderos, que no estemos solo repitiendo la oración, sino la comprendamos y la vivamos. Y cuando la oremos, sea una declaración de principios, una declaración de amor a Dios, cuando recemos el Padre Nuestro. ¿Verdad? Pues muy bien. Hermanas, hermanos, pues muchísimas gracias por su atención y nos estamos viendo el próximo martes. Muchas gracias. Mira, Muchas gracias, Luis Miguel. Buenas Gracias noches. a todos. Muy bonito. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias, Luis Miguel. Descansen. Gracias. Gracias. Bye.